Vamos a retomar varias de las cosas que se mencionaron. Yo tengo una presentación breve, creo, un poco para promover lo que después viene, que es esta especie de instancia de charla, debate, ¿no? Primero quería mostrar estas dos estadísticas a modo ilustrativo, nada más. Fíjense que esta es una escala de los 10 mayores desastres en Argentina en todo el siglo XX y parte de este siglo XXI, porque toma hasta 2014. Y en cantidad de gente afectada, el top 10 son todos procesos vinculados con las inundaciones. Y si vemos esta otra estadística para el mismo periodo de tiempo, en base a los daños económicos, también el top 10 está totalmente cubierto por el fenómeno de las inundaciones. Así que convengamos que es una problemática que nos ocupa no solo localmente, sino nacionalmente y digamos, afecta también por igual a otros países. Así que se está trabajando mucho en cómo gestionar este proceso riesgoso, ¿no? Disculpen, acá yo debería haber hecho alguna especie de secuencia para que las cosas vayan apareciendo, pero bueno, lo vamos comentando, ¿no? Siempre ante un evento que en este caso es el de las inundaciones, el que estamos mirando, siempre hay acciones que se pueden llevar adelante antes, durante y después del evento. Esa es un poco la característica básica de cualquier proceso de gestión de este tipo de riesgos. Y justamente la primera acción del momento antes es evaluar el riesgo al cual estamos expuestos de manera individual o de manera social. Podemos hablar acá como sociedad, como ciudad, ¿no? Entonces, el proceso de evaluación del riesgo, digamos que es central. El concepto de riesgo, no voy a detallar mucho esto, pero sí convengamos que es un concepto muy interesante, que se utiliza en muchas áreas del conocimiento y de la vida cotidiana, y bueno, más allá de las definiciones que cada disciplina puede tener, siempre que nosotros hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad o de la posibilidad que ocurra un evento negativo, ¿no?, para los seres humanos, ya sea por su exposición a la salud o por la exposición de los bienes que pueden sufrir daños. Entonces, evaluar cuál es la... ahora tengo que volver ahí. Evaluar cuál es la amenaza, o sea, cómo funciona ese sistema natural y cuál es la probabilidad de que ocurra un evento negativo, en este caso una precipitación intensa, que consecuentemente lleve a un fenómeno de inundación, y evaluar cuán vulnerables somos como sociedad a ese proceso, es la parte nuclear de cualquier proceso de evaluación del riesgo. La segunda, o el segundo de los procesos que se llevan adelante en esta etapa antes, es el de la predicción, ¿no? Y si bien hay algunos procesos naturales que son de predicción sumamente difícil o imposible, el caso de las inundaciones entran dentro de un grupo de procesos que son predecibles. Hoy por hoy, con la ciencia, con la tecnología que nosotros tenemos, podemos predecir un evento disparador, como una lluvia, por ejemplo, de un proceso peligroso como una inundación. Así que hoy podemos decir dónde, cuándo y de qué magnitud va a ser el evento. Ahora después vamos a conversar un poquito si lo hacemos o no lo hacemos, pero
la capacidad técnica está. Aquí, antes de estar aquí, voy a ir al número 3, ¿no? Luego de la predicción entramos en las estrategias de prevención. La prevención obviamente también es una etapa anterior a que ese evento suceda. Y no voy a entrar en esto porque ya Juan Carlos comentó lo de la prevención estructural, lo de la no estructural y sus características. Sí quería comentar una cosa, uno de los aspectos que comentaba de la prevención no estructural, Juan Carlos, era un poco el del ordenamiento territorial y el de las cuestiones legislativas, fundamentalmente dentro de la prevención no estructural. Hay una cosa, o hay una herramienta que se utiliza mucho, que nosotros no lo utilizamos, que es, por ejemplo, la obligación de contratar seguros contra inundaciones. Hay todo un mercado en el mundo de seguros contra inundaciones, entonces si uno quiere construir en determinado lugar, tiene la obligación de contratar un seguro. O sea, que su daño luego no sea reparado por las arcas públicas, sino que sea reparado por una compañía privada. Así que hay mucho avanzado sobre eso. Acá yo les puse, fíjense, en una especie de interfase que también podría venir acá, ¿no? Lo que es el sistema de alerta. O sea, si nosotros estamos en capacidad de predecir, estamos acá en capacidad de anticiparnos y estamos en capacidad de dar a conocer a los posibles afectados la inminencia de una situación peligrosa, para que los afectados tomen los recaudos necesarios. Eso es algo también que tiene varias etapas y demás, pero en líneas generales se llama sistema de alerta. Bueno, en el durante, que el durante también varía bastante, pero en una inundación pueden ser incluso varios días, o en inundaciones rurales hasta años. Hay áreas que se han inundado hace años atrás en los campos y todavía permanecen inundadas. El tema de, bueno, digamos, una vez que ese evento sucede, entonces pasamos a la etapa de ayuda, de rescate, de evacuación, la etapa de rehabilitación en el después y la de reconstrucción. De estos no voy a hablar porque nosotros, bueno, yo no me presenté, discúlpenme, ¿no? Pero nunca es tarde. Yo soy Héctor Mazzone, soy geólogo, soy el vicedirector del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata. Me acordé que no había dicho eso porque ahora con esa elipse ahí venía el comentario de que nosotros trabajamos fundamentalmente en esta parte del ciclo, ¿no? Bien. Hablábamos de evaluación del riesgo como etapa número 1, si se quiere. Una manera, sabemos bien que una manera muy práctica y muy útil de transmitir información técnica territorial es a través de un mapa. Y la herramienta más habitual es el mapa de riesgo. Quizás este sea el ejemplo, al menos de lo que yo conozco, es lo último y lo más completo, pese a todas las dificultades que tiene, de construir un mapa de riesgo de inundaciones en la ciudad y hacer toda una evaluación del riesgo de inundación. Este es un documento que se elaboró a raíz de la iniciativa ICES, de BID, ¿no? Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sustentables. Bueno, no sé si alguno de las personas de aquí quizás seguramente participó en esto, pero bueno, no es un instrumento que se haya difundido demasiado, pero hoy podríamos decir que pese a las limitaciones, la ciudad cuenta con un mapa de riesgo, más allá del conocimiento empírico de que todos sabemos qué barrio se inunda, cuál es la esquina que más agua junta, etcétera. Bueno,
digamos, esto como instrumento hoy estaría. No está disponible, como digo, no está accesible, bueno, hay que empezar a explorar ahí en las cuevas informáticas y meterse por caminos bastante extraños. Pero bueno, es un trabajo que está y como digo, sería muy bueno que esto se pudiera retomar y seguir trabajando y seguir perfeccionándolo, ¿no? Seguir trabajando tanto en la amenaza como en la vulnerabilidad para poder ir trabajando mejor esta herramienta que es un mapa de riesgo y que es esencial en cualquier tipo de cuestión vinculada con la gestión del riesgo. Esto también se mencionó, ¿no? Pasando ya a lo que es predicción, digamos, nuestras cuencas hídricas son cuencas de relativamente área pequeña. Entonces, habitualmente la predicción más efectiva es a partir del pronóstico meteorológico que me puede predecir la lluvia desencadenante de la inundación. En otras cuencas, como la cuenca del Plata, por ejemplo, todo el sistema de alerta de la cuenca del Plata, o por lo menos uno de los pilares fundamentales, es la altura de los niveles del río. Pero bueno, claro, cuando el agua está en Posadas, yo tengo tiempo, si estoy en Zárate, para empezar a tomar medidas, ¿verdad? Bueno, y se mencionó la cuestión del radar meteorológico, que sería, yo lamentablemente no pude conseguir nadie que me dijera en qué estado está el programa SINARAME, que es el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, que son radares fabricados por INVAP y instalados en distintos puntos de la Argentina. Mar del Plata es uno de esos sitios. Nosotros ya tenemos armada la torre del radar y bueno, prendamos velas para que no quede la torre ahí para albergar nidos de palomas, ¿no? Pero nosotros los pronósticos meteorológicos hoy los damos con el radar de Ezeiza. Entonces, estábamos viendo que Juan Carlos mencionaba la variabilidad de la precipitación en un cuadradito tan pequeñito como la ciudad de Mar del Plata. Entonces, bueno, hacer pronósticos con un radar que está a 400 kilómetros. Entonces, bueno, no sé si hay algún meteorólogo, me disculpará que me meta en estas cosas, pero el radar de Ezeiza puede ser efectivo para predicciones de largo plazo, pero no es efectivo para predicciones de 24 horas o de 36 horas, predicciones más inmediatas y más certeras. Por lo tanto, cuanto mayor es el plazo en el pronóstico, más incertidumbre tengo. Bueno, como ciudadanos, no sé, movámonos a ver qué pasa con esto y a ver si nos van a poner el radar meteorológico o no. INVAP debería estar construyendo ahora, si no haberlo terminado, el radar que venía para Mar del Plata. Bueno, en cuanto a predicción y en cuanto a prevención también, para ya finalizar, quería comentarles algunas acciones que estamos llevando a cabo en el marco de lo que es el proyecto Waterclimalac. Es un proyecto que está financiado por la Unión Europea y una de sus áreas es la de nuestra ciudad, y en ese sentido estamos trabajando particularmente en algunas cuestiones vinculadas al área frutihortícola, en coordinación con la Sociedad de Productores Frutihortícolas, a partir de imágenes de detalle vamos a reconstruir, o esperamos poder reconstruir la red de drenaje en un área de una topografía relativamente suave, donde los drenajes son poco visibles, uno camina por arriba y no se está dando cuenta que está caminando por arriba de un cauce, porque la expresión topográfica es bastante pobre. Y básicamente el trabajo que estamos llevando a cabo es en la cuenca del Arroyo de los Padres y una parte de la cuenca del Arroyo de la Tapera, que como todos saben nace ahí en la famosa esclusa de la Laguna de los Padres.
Vamos a pasar así no ocupo tanto tiempo. Esto es cuenca de la Laguna de los Padres, que son un poco más de 100 kilómetros cuadrados. Ahora antes quiero mostrar esto. Este es el drenaje reconstruido a partir de cartas topográficas de la cuenca de la Laguna de los Padres. ¿Cuántos arroyos o pequeños cursitos de agua puede ver uno cuando camina por ahí? Uno solo, el arroyo de los Padres, ¿no? Lo demás tiene muy pobre expresión geomorfológica o ha sido borrado por las actividades antrópicas. Pero, como también se decía hoy, el agua tiene memoria. Eso me parece que los ingenieros nos lo robaron a los geólogos. Vamos a tener que investigar porque... sí, no, pero esto es antes, Esto es antes, Bueno, los arquitectos a lo mejor también nos lo robaron a los geólogos. Bueno. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Un poco lo que uno trataría de hacer para conocer mejor cómo funciona el sistema es poder vincular estas variables que nos mostraba Juan Carlos hoy en la ecuación esa, donde decía que P, que era precipitación, es la sumatoria de todas las otras componentes del ciclo hidrológico. Entonces, poder relacionar el caudal superficial con el nivel de agua subterránea, con la precipitación, es fundamental para poder hacer cualquier tipo de modelado que después nos permita, por ejemplo, tener algunas conclusiones como estas, ¿no? Que sabemos que bueno, aquí faltaría un dato, pero un poco a partir de los instrumentos que nosotros colocamos, sabemos que hay una respuesta de 2 días al arroyo de los Padres y entre 4 y 9 días a la laguna. Entonces, ese tipo de cosas son esenciales para poder empezar a tener un manejo de lo que es el agua en el sistema, basado en conocimiento técnico y no solo en el conocimiento empírico. El conocimiento empírico funciona muy bien, porque yo no le voy a decir a la persona que hace 40 años que vive ahí qué parte se le inunda, pero el conocimiento empírico tiene el problema de que es limitado en el tiempo. Porque esa persona después se murió un día o su familia se mudó o qué sé yo, y nunca más nadie puede reconstruir esa historia. Bueno, entonces, nosotros tenemos instalados unos instrumentos que son los que, digamos, hay uno en la laguna y hay uno en el arroyo de los Padres. En la laguna hay una estación que es automática, que ahora está dando un dato cada 10 minutos, que mide nivel de agua, bueno, temperatura, conductividad, etcétera, pero bueno, básicamente lo que nos interesa en este momento es el nivel. Y en el arroyo tenemos otra de las estaciones que no es automática, esta toma un dato cada 4 horas. Pero bueno, hay que ir, ahora con el proyecto Water Clima compramos ya una estación automática y la vamos a instalar acá. La idea entonces, yo no voy a hablar de los gráficos, pero la idea es poder empezar a correlacionar estas cuestiones de precipitación y caudal. Ya para terminar, nosotros, hay una cuestión que retomo también, creo que lo mencionó Juan Carlos, que hablaba de la participación pública, ¿no? Y ahí tenemos un escollo grande, porque si la gente no puede acceder a la información, difícilmente le interese participar. Entonces, nosotros en eso somos bastante, digamos, firmes en nuestra decisión de poder poner en disponibilidad la información que vamos generando, ¿no? Que será por etapas, que será parcial, pero esa información que se genera con fondos públicos y la generamos nosotros, que somos empleados públicos en definitiva, que pueda estar disponible para las personas. Entonces, bueno, en la página web de nuestro grupo nosotros tenemos ahí
no se ve muy bien porque lo tuve que achicar un poco, pero estos son todos los puntos en los cuales nosotros tenemos datos de niveles de agua, en algunos casos, en otros casos nivel de agua, más calidad o más análisis químico, en otro caso análisis de algunos elementos especiales, pero bueno, cualquiera puede acceder, hacer un clic aquí y ver qué código de estación es. Por el simbolito ya sabe qué clase de información tiene y después puede acceder a la base de datos que nosotros tenemos y a partir del número de la estación ver cuál es la información disponible. Esto que yo lo digo acá muy fácil es un tema muy interesante porque también a nosotros nos ha llevado mucha discusión. ¿Hasta dónde liberar información? ¿No? Nosotros trabajamos en un negocio que se trata de investigar y publicar los resultados, además de enseñar supuestamente algo a los alumnos. Entonces, en esa cosa, bueno, ¿cuál y cuánta información puedo liberar yo? Porque, bueno, nos ha pasado, ¿no? Después ver trabajos que se han hecho facturando, que los ha hecho alguien cobrando, y resulta que todos los datos eran los nuestros, que genera una situación un poco incómoda. Pero bueno, ese debate lo tenemos y lo damos, pero nosotros seguimos en esta línea de, en la medida de lo posible, poner a disposición de los ciudadanos la información que se genera con plata de los ciudadanos. Y es eso, nada más. ¿Podremos algún día tener, como uno ve con envidia en tantas ciudades o provincias de Argentina incluso, o sea, recordemos que nosotros, por la cantidad de personas, por la magnitud productiva de nuestra ciudad, tenemos una escala de provincia tranquilamente y superamos a muchas de las provincias argentinas. Hay provincias que uno entra y es envidiable el sistema, yo le puse este nombre, podría ser otro, pero hoy está muy en boga hablar de las, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? No, de los SIC ya pasó, la moda de los SIC ya pasó. Ahora están las IDE, ¿no? Hoy hay que hablar de infraestructura de datos espaciales para estar en el top. Bueno, pero yo le puse un sistema integrado de información hidrológica. ¿Qué es esto? Y es un sistema público, ¿no? Donde no haga cada uno lo suyo, cada una de las instituciones gubernamentales y privadas haga cada uno lo suyo y lo esconda, sino que tratemos de aunar esfuerzos y trabajar cooperativamente y poder lograr que General Pueyrredón tenga algo que no es ningún misterio, porque lo tiene, ya les digo, y uno lo ve con bastante tristeza, porque nosotros no tenemos nada, que podamos tener algo de esto y que nos permita empezar a armar un sistema en el cual se vaya alimentando con esos datos y que dentro de 30 o 40 años los que tengan que tomar decisiones las puedan tomar no basado en una emergencia o en un apuro, sino basados en la acumulación de 30 años de conocimiento. Hoy no lo tenemos. Bueno, ojalá, y esto lo dejo así como pregunta y qué sé yo, cada uno verá qué grado de utopía tiene esto, pero ojalá podamos en General Pueyrredón poder constituir una herramienta así, pensando en el futuro y en las decisiones que habrán de tomar los que vengan en el futuro, ¿no? Bueno, nada más. Gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Goyeneche. Yo trabajo en el Instituto de Hábitat y Ambiente, en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, estamos involucrados desde hace muchos años, con muchos de los que están acá, en el desarrollo de una serie de proyectos. Mis dos compañeros anteriores han desarrollado de una manera muy exhaustiva muchos datos,
han expuesto muchas cuestiones de una manera muy clara y extendida, así que mi intención básicamente va a ser desarrollar una etapa conclusiva, donde creo que voy a intentar discutir o ampliar ciertos conceptos en los cuales a mí me genera inquietud o preocupación en función de lo que uno normalmente escucha de los aspectos, digamos, de los estamentos dirigenciales de la ciudad, que toman algunas decisiones o incluso debaten o exponen ciertos temas. Y bueno, yo lo que quiero es de alguna forma es exponer mi pensamiento y mis reflexiones en función de ese tipo de cosas. Nosotros en el Instituto de Hábitat y Ambiente, en el año 2004, empezamos a desarrollar el primer proyecto que hicimos 2 fases, que se llamó Inundaciones Urbanas. En realidad, cuando empezamos a hacer esto no sabíamos nada sobre el tema y salimos a recolectar información en todos los lugares que pudimos y realizamos este proyecto, que yo brevemente hice una selección para mandar, digamos, para exponer los lineamientos principales, y esta fue la etapa del informe final que presentamos, donde algunas de las conclusiones eran: Mar del Plata, el problema de las inundaciones, un problema de ayer, un problema de hoy. El hoy era 2005, que fue la fecha de entrega del informe, y la foto en realidad es de la inundación del 2001, que Juan Carlos Espinal la ha expuesto. Eso es Colón Independencia. Esa imagen es totalmente similar a lo que pasó el mes pasado en abril. La misma foto la puedo sacar, la puedo poner en sepia y decir que era del 2005, de 1935 no, pero así es más o menos como se fue buscando la información. Nosotros lo que nos propusimos en el año 2004, cuando empezamos este proyecto, fue empezar a explorar la idea de la visión ambiental. Piensen que esto fue hace 13 años. Esta mirada era una gran inquietud que nosotros teníamos sobre qué posibilidad, qué enfoque podríamos tener a un problema tan acuciante en esa época como el que podemos percibir hoy en función de lo que pasó el mes pasado, y tener algunas preguntas diferentes y tal vez algunas respuestas. Ahí hay algunas de las cuestiones o de los objetivos que nos planteábamos fundamentalmente en el proyecto. El propósito inicial del proyecto era realizar un estudio sobre las inundaciones que se desarrollaban en Mar del Plata, y nosotros teníamos algún indicio de que estas inundaciones, nuestra gran preocupación era tener una idea de cuánta gente estaba afectada por un fenómeno de estas características. Porque era un tema que se inundaba, llovía, eso sucedió porque fue un evento extraordinario, y a la semana no era que nadie nos acordaba más, pero no quedaban datos concretos registrados, no quedaba una opinión en ningún lado. Entonces, nosotros que trabajamos, digamos, en diferencia a mis 2 antecesores colegas, que son los de los datos duros, nosotros trabajamos los datos blandos. Entonces, los datos sociales era uno de los objetivos que nosotros teníamos para ver qué cantidad de gente quedaba afectada para eso. Bueno, acá empezamos a trabajar estos conceptos que me interesa de alguna manera revisar, como las pérdidas de relaciones dinámicas entre naturaleza y sociedad. Algo que Spirnal precisamente fue mostrando sobre cuáles eran las cuestiones de ciertas conductas de la sociedad en la utilización del territorio que eran nocivas o complejas o que afectaban un determinado concepto del desarrollo urbano denso, inadecuado, que eso trae como consecuencias problemáticas a las cuales hay que trabajar, mitigar de una manera
muy importante con obras que son extraordinariamente caras. Y ahí abajo pongo algo que mencionaron también sobre que las miradas o las grandes obras de escurrimiento no dan las soluciones definitivas a este problema. Este es un problema que es mucho más complejo y por lo tanto el paquete de soluciones es un mix que tiene que venir de muchos lados, donde los que están en el frente de la trinchera son los ingenieros que trabajan la parte hidráulica, y nosotros, que somos los que creo que tenemos ciertas responsabilidades en la generación de las problemáticas, tendríamos que revisar algunos conceptos sobre nuestra profesión y sobre la ejecución. Bueno, mucho texto, vamos a pasarlo de largo, pero básicamente me interesa una caracterización que Mazzone realizó sobre que la ciudad de Mar del Plata comprende una superficie de llanuras de muy baja pendiente que complejiza aún más el abordaje del problema hídrico. Bueno, a nosotros siempre nos gusta revisar en la historia qué fue lo que pasó. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue hacer un análisis histórico de la problemática de las inundaciones, que por supuesto tiene antecedentes. Desde 1900 hay registros de cuando se hizo el famoso acto en la Rambla Francesa, en 1910 también en esa época hubo un fenómeno, pero tomamos como ejemplo, para poner el foco de atención, una inundación muy importante que se desarrolla el 29 de noviembre de 1934, que es como lo que comentó Spirnal cuando dijo que existió el cambio de jurisdicción y se le pasó a obras sanitarias. Bueno, acá hubo también un cambio muy importante por lo que fue esta inundación de 1934. Esta es la calle San Martín, con mirada hacia la costa. Este es un diario de la época, miren arriba la fecha, 29 de 1934, donde muestra la Rambla Bristol y un sector de la Diagonal, Pueyrredón hoy. Y esta es la esquina de Córdoba y San Martín. Banco Nación, vamos a hacer los depósitos en bote. Eso fue un poco la situación de esa fecha. Volvíamos otra vez a la reflexión anterior. Inundaciones urbanas, un problema de ayer, un problema de hoy. La imagen superior de la izquierda es el municipio de la época. La de la derecha, Colón e Independencia, en la inundación del 2001. Esta es una imagen de la Diagonal Pueyrredón en la fecha del 29, en la famosa inundación del 29, que es la que dispara la primera gran obra que realiza este intendente, Jorge Camuso, que era, como sucede siempre en la historia, como siempre, por ejemplo, la remodelación de París tuvo al barón de Haussmann, nosotros tuvimos a este personaje, que era una persona que tenía una educación muy particular. Él era geómetra, que es más o menos un equivalente a un título de agrimensor, recibido en el Politécnico de Milán. Ese conocimiento hizo que él contratara en el año 1936 el primer vuelo fotogramétrico de la ciudad de Mar del Plata, la primera restitución, y cuyo objetivo fundamental era que fue el primer mapa realizado a partir de una restitución fotogramétrica. Este es un dato histórico. También lo tiene este mapa, que corrió toda una suerte y un periplo y fue salvado casi de casualidad, pero no es un tema para desarrollarlo ahora en función del tiempo. Casi se pierde increíblemente este material. Acá tenemos algunas fotografías de algunos sectores del mapa. Y acá tenemos, esto sería más o menos Colón y Salta, sin entubar. Para que se ubiquen, ahora que estamos... porque por algún lugar he escuchado que se está discutiendo si el entubamiento no sería un procedimiento al cual habría que volver atrás.
Tal vez algunos tienen la ilusión de que podemos tener el SENA en la Diagonal Pueyrredón. Yo honestamente creo que no, creo que tenemos que hacer otras cosas, compartir otras ideas, pero bueno, esto es de donde venimos. Acá lo vemos al ministro de la época, del ministro Moreno, de la época del gobernador Fresco. Una época muy particular en la historia política argentina y gente que tenía mucha capacidad de decisión y muchos recursos económicos para la realización de esa obra. Y bueno, y acá tenemos estas fotos similares, la inundación del mes pasado con respecto a la Diagonal Pueyrredón. No tengo la foto exacta, pero les digo que fue bastante similar, ¿no? En el área del shopping. Creo que hay una foto que la podemos sepiar un poco y si ocultamos algunas construcciones hasta podemos confundirlas. Bueno, este fue nuestro primer mapa. Así como Spinal hablaba de su hijo con la obra de la terminal, este fue nuestro primer gran mapa, que fue un mapa donde superpusimos en forma georreferenciada los espejos de agua sobre un mapa de la ciudad de Mar del Plata, que tiene el censo del INDEC colgado en la base de datos. Con lo cual eso nos permitió superponer las áreas inundadas con el censo del INDEC y de esa manera poder tener esta primera estadística sacada para nuestros criterios dentro de la idea de los datos que son preocupantes. En el 2005, prácticamente 9.23% de la gente afectada en forma directa por este proceso de inundación. Eso en realidad es un dato muy grave porque las implicancias indirectas de un efecto de inundación son muy altas con respecto al tema de pérdidas económicas, enfermedades, con respecto a los chicos, ¿no? Es decir, se desarrolla toda una cadena de presión sobre todo lo que es el equipamiento sanitario de la ciudad, defensa civil, todo ese tipo de cosas, que nuestra idea era cómo podríamos hacer para ponerle un número a todo eso, para entonces demostrar todo lo que hay que hacer, gastar la plata en lo que hay que hacer y no en esto que después no soluciona ninguna parte del problema. Y bueno, y esto sería un poco las áreas que nosotros identificamos en ese momento. Quiero aclarar que los datos son 2005, las dinámicas son completamente diferentes, es muy probable que algunas de estas zonas sigan estando afectadas igual y otras no. Se han hecho muchas obras, por lo tanto, esto tiene que tener una variante importante. Nosotros lo que estábamos detectando, estudiando digamos, el incremento de población en los censos, en que justamente esas zonas de borde de área tenía una dinámica de crecimiento poblacional intercensal muy alta y era justo donde se inundaba. Es decir, que el fenómeno, al ser recurrente, es mucho mayor la cantidad de gente que queda afectada. Bueno, esto sería un poco la historia. Nosotros no seguimos trabajando después en este tema de inundaciones, por lo tanto, cuando me pidieron que viniera a colaborar sobre este tema, en realidad lo que me quedó es esta parte, que la nombré Viejos Datos, Nuevas Reflexiones, ¿no? Y se me ocurrió empezar como de los palotes y empezar a decir, bueno, las inundaciones urbanas son un problema ambiental. En el año 2005 era una hipótesis de un proyecto. Y si es un problema ambiental, ¿qué quiere decir? Que hay una diferencia o una falta de racionalidad entre dos términos. Lo que ofrece el medio natural y los requerimientos de la sociedad. Para decirlo de una manera simple, sin tanto dato. Si yo presiono mucho sobre el medio natural, agoto el medio natural, tengo irracionalidad, tengo conflicto. Y esto es una de las definiciones más lúcidas que yo he encontrado en la biografía del arquitecto David Kulov, que me gustaría releerla y analizarla con un cierto detenimiento, porque me parece extraordinariamente lúcida. Las inundaciones urbanas no son ni más ni menos que la disputa sobre el uso del territorio entre el agua y la sociedad. Básicamente es eso lo que está diciendo.
Las inundaciones, por lo tanto, acá ya entramos en un punto donde probablemente tengamos algunas diferencias de criterios o de opinión, no son eventos naturales excepcionales. Después vamos a hablar lo que pienso con respecto a la cuestión del clima, sino que son la consecuencia de los procesos que nosotros generamos en la ocupación del territorio. Por supuesto, estos procesos naturales en la actualidad se encuentran alterados por este fenómeno global denominado comúnmente cambio climático, el cual modifica e incrementa las necesidades territoriales para el desenvolvimiento del sistema natural, con lo cual nos complica aún más el escenario. Estos nuevos escenarios de cambio climático generan nuevas condiciones de vulnerabilidad social que deben ser estudiadas. Este es uno de los temas que Mazzone ha expuesto y más ha desarrollado. Acá la cuestión empieza a focalizarse en la idea de la cuestión predictiva. Yo, por ejemplo, en las exposiciones anteriores he visto que los temas predictivos sobre cuáles son los escenarios que tenemos que esperar están basados en las cosas que pasaron. Es decir, en toda la data, intentando buscar lógicas secuenciales cada 20 años, cada 30 años, cada 50 años. En realidad, nuestra opinión es diferente y creo que la noticia no es muy buena. En realidad, lo que está pasando acá es que el cambio climático está generando unas distorsiones en las características de la lluvia de tal nivel y de tal frecuencia que los escenarios predictivos que tenemos que realizar los tenemos que repensar de una manera completamente diferente. Por otro lado, acá estuvimos hablando de inundaciones todo el tiempo. Sin embargo, el desafío que nos propone el cambio climático es inundaciones por un lado, no tengo la imagen de la inundación, tengo el verde perfecto, inundación, y sequía absoluta por el otro. Es decir, tercera reflexión que a mí me parece importante, estamos absolutamente preocupados para ver cómo hacemos para sacarnos el agua de encima, cuando en realidad tenemos que tener una gran preocupación porque las guerras del siglo XXI no van a ser por el petróleo, sino que van a ser por el agua. Eso lo dijo Guimarães, el ministro de Medio Ambiente de Lula, en el año 2013, en un ciclo de conferencias que tuve la posibilidad de participar en la ciudad de Brasilia. En la apertura del ciclo de conferencias hizo esta explicación. Con lo cual, yo lo que quiero es instalar una nueva preocupación, que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático, inundaciones extremas por un lado y temperaturas extremas y procesos de sequía por el otro. Que aparte tienen consecuencias que nosotros todavía no nos estamos imaginando. Por ejemplo, sectores productivos de la pampa húmeda que quedan totalmente fuera de una estructura o de un sistema productivo. Sequía total, 1 año, 2 años, 4 años, la gente ¿qué hace? Se va y se muda a las ciudades. Con lo cual empezamos a tener una especie de mecanismo, pero no previsto en ninguna ecuación predictiva, sobre un aumento de la densidad poblacional en función de que muchos territorios dejan de ser totalmente productivos por la cuestión del cambio global de clima. Por otro lado, ahí me tomé el detalle de los nuevos escenarios globales, regionales y locales. Nosotros en general estamos bastante, no quiero decir la palabra contaminados, pero sí influidos en tratar de comprender que estos escenarios se manejan con lo que dicen los países centrales que va a pasar. Es decir, o con los problemas que van a tener ellos, no los que vamos a tener nosotros. Por lo tanto, hay un hincapié preciso, que hace un tiempo que lo estamos poniendo, sobre tener ideas, escenificaciones, predicciones de cuáles son los escenarios que nosotros tenemos que esperar. En el año 2015 el Colegio de Arquitectos Distrito 9 hizo un muy buen esfuerzo e invitó en la Semana de la Sustentabilidad a una física, Inés Camiglione,
que es muy conocida, muy famosa, participó fundamentalmente en la Corte de La Haya, en la disputa entre Argentina y Uruguay por las pasteras. Ella era la especialista de nuestro lado respecto al tema de contaminación del aire. La tuvimos de una conferencia y tuvimos disposición de poder conversar con ella sobre cuáles eran los escenarios locales que nosotros deberíamos esperar. Y bueno, lo que baja en general la ciencia y la academia, que son especialistas en estos temas, son estos escenarios esperables para nosotros. Inundaciones por un lado y sequías extremas por el otro. Estos son los desafíos que tenemos, evidentemente, pero hasta hace muy poco tiempo eran desafíos para las futuras generaciones. Pero nosotros estamos percibiendo que la dinámica de esta conflictividad, el problema lo tenemos nosotros prácticamente, y no las futuras generaciones. Nosotros tenemos que levantar el guante de este problema y empezar a pensar rápidamente qué cosas tenemos que hacer. Y sobre todo, creo que la cuestión del cambio climático y los nuevos escenarios urbanos, somos tal vez nosotros los que en un trabajo mancomunado interdisciplinar tenemos que trabajar y opinar sobre estas cuestiones. Por ejemplo, hay conceptos sobre la isla de calor, que yo veía un poco el gráfico y el mapa de Isoyetas, y me parece que la cuestión de la isla de calor es muy probable que tenga que ver mucho en la atracción de los centros de tormenta en las ciudades, que son cuestiones que hay digamos, que exponerlas y que tienen que estar sobre el tapete. Bueno.